Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa El Universo Humano en Extensión. Les saluda a su amigo Ernesto Duque Padilla y está como siempre conmigo en el micrófono Zaida Morlet Villa. Muy buenas tardes, Zaida. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todo el auditorio que como cada viernes nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Como ustedes saben, en este espacio comentamos temas de interés y actualidad en la cultura. Y bueno, como ya dijo Zaida, estamos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en esta estación. Y bueno, qué mayor interés y actualidad no tendrá esta fecha tan importante del 10 de diciembre, que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se celebra el 10 de diciembre. El 10 de diciembre a partir de 1950, porque en 1948 se hace la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Este documento que organiza pues las naciones que pertenecen a esta organización. Con esta importante declaratoria de 30 artículos que, fíjense ustedes, no es tan conocida como creyéramos. Aludimos y comentamos pues acerca de esta declaración, pero pues estos 30 artículos no son tan difíciles de hacer. Bueno, se puede leer, no sé si en las escuelas los revisen. Pero bien, el caso es de que no quisimos dejar pasar por alto esta importante fecha porque justamente se cumplen 70 años y 70 años pues hablan mucho de una historia de organización social y de reivindicación de los derechos del hombre. Fíjense ustedes, el artículo primero dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos los seres humanos. O sea, esta es una declaración que incluso aunque no existiera este documento, va implícita en la naturaleza del hombre. Bueno, pues tenemos invitados en esta ocasión, precisamente el licenciado Claudio Montoya. Muy buenas tardes, licenciado. Bienvenido. Amigo Ernesto, hombre. Estás en tu casa, Bien, pues además de que en nuestra casa, todos. Pero ahora como invitado, yo sé que ustedes tienen programas aquí y aquí mismo hay un programa más tarde, pero cada quien da su enfoque a este importante tema y vale la pena que lo reiteremos. Claudio, tú estás en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así es. ¿Concretamente en qué posición? En la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. La Secretaría Ejecutiva. Tenemos como responsabilidad el comunicarnos, coordinarnos, extendernos con organizaciones sociales y civiles, con instituciones, con universidades, en este aspecto de la divulgación, la promoción y formación, ¿verdad? Y capacitación acerca de los derechos humanos. También nos acompaña Fabiola Valderas Rodríguez. Ella es capacitadora también de la Comisión de los Derechos Humanos aquí en el estado de Coahuila. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme y pues aquí también la invitación del licenciado Claudio, acompañándolos a ustedes. Igual yo estoy ahí en la Comisión de Derechos Humanos, soy capacitadora y pues me enfoco al trabajo que acaba de mencionar el licenciado Claudio. Una pregunta elemental, Claudio. ¿Qué hace la comisión? Mira, la creación de los organismos públicos defensores de los derechos humanos vienen a llenar esta ausencia entre cuando tú lo acabas de mencionar, todos los hombres somos libres, y más ahora en la reforma del 2011, en donde ya no el Estado nos garantiza o el gobierno nos garantiza los derechos humanos. Somos portadores de derechos humanos por la calidad humana que tenemos. Eso es un enfoque, y disculpa que te interrumpa, hacemos un paréntesis aquí porque vale la pena subrayarlo, moderno, que aparece incluso, siento yo, a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030 o de los últimos acuerdos internacionales, donde ya hay un empoderamiento de la sociedad, o más bien el reconocimiento de la importancia de la participación social y no la responsabilidad centrada en los gobiernos. Y esto nos permite, ¿verdad? El artículo primero constitucional pues consagra el derecho humano más importante, sin el cual los demás no existirían, el derecho a la vida.
Sí. Un derecho universal, además, que seguramente no solamente en nuestra Constitución, sino en la mayor parte de los ordenamientos, ¿no?, de carácter internacional. Y esto nos ha traído, pues, para que logremos establecer en la Constitución, para que este movimiento internacional y mundial empiece a hacer énfasis, es porque se está denotando y se está viendo que las condiciones de existencia del ser humano no han llegado, ¿verdad?, en dignidad, en calidad y en respeto de estos derechos humanos, a establecer procesos de desarrollo en donde no nos tengamos que estar preocupando por si hay alimentos, por si hay educación, por si hay salud. O sea, lo hemos elevado al rango superior, ¿sí? Los derechos económicos, culturales y sociales se han elevado también al rango superior de la Constitución, ¿sí? Hablemos de vivienda, hablemos de cultura, hablemos de educación, de salud, que si bien es cierto son cosas que se tienden que ir consolidando en términos de la política social, a nadie se le puede negar ese derecho. Mira, creo que has señalado una cosa fundamental. Y creo que ahí estaría nuestro interés. Están los ordenamientos, está este acuerdo internacional, están estos ideales plasmados, pero está una realidad. Y esa realidad discrepa mucho de los pronunciamientos. Si un habitante de otro planeta llegase y leyera estos 30 artículos y viera todo lo que hay aquí, diría, qué mundo más habitable y perfecto, claro. Qué justo, qué condiciones de igualdad, de equidad, de oportunidades, qué garantías para ejercer el pleno derecho a la vida. Y por qué no, aunque en estos términos no lo expresan estos ordenamientos, a la felicidad, pero sí a la realización y a la satisfacción del ser humano. Y pues no es así por las condiciones de desigualdad del mundo y también de interpretación. La avaricia de unos pocos acaba con los derechos de muchos. Mira, yo quisiera irme un poquito hacia el pasado, porque hay que reconocerle a América esta carta de los derechos fundamentales. Se da a partir de un estado de guerra mundial. Es en la Segunda Guerra Mundial, a partir, bueno, pero no se gesta ahí, digámoslo así. Es consecuencia de eso. Es consecuencia, finalmente. Sí, o sea, si te quieres ir más atrás, en términos de Inglaterra, con el rey Juan, ¿verdad?, la Carta de los Derechos del Hombre, o si te vas más adelante, hay toda una serie de antecedentes, pero constitucionalmente, este es el América tiene la propuesta, la vanguardia, ¿Y por América te refieres al liderazgo de los Estados Unidos? No, nosotros también. O sea, la Constitución de los estadounidenses, o sea, son derechos ciudadanos prácticamente, ¿sí? Pero ya en 1857 nosotros tenemos en esa Constitución los derechos del hombre. Plasmados ahí. Nuestra Constitución del 57. Sí. O sea, tenemos ahí los derechos del hombre, ¿verdad? 29 artículos que trataban el derecho a la libertad, a la enseñanza, a la justa redistribución por el trabajo, a la libre manifestación de las ideas, la libertad de escribir o publicar, el derecho de petición, de reunión y asociación pacífica, el libre tránsito, no ser molestado sin que exista previamente motivación judicial, las garantías para el acusado de un delito a la propiedad persona. O sea, hay toda una serie de elementos ya que los liberales plasman en la Constitución del 57, que en la del 17 se convierten en garantías individuales. ¿Y por qué se llaman derechos del hombre? Pudieron haber sido derechos humanos, pero conservadores y liberales no se pusieron de acuerdo en ese momento, en esa Constitución. Sí había polémica con respecto al concepto de humanidad. Sí. Ajá. Sí. Tan polémico que en el mismo nombre está, o sea, derechos del hombre. Que no hacía reconocimiento a la mujer. O sea, en vez de decir humanos o de las personas del hombre.
Que no se hace ese reconocimiento a las mujeres ni tampoco Sí, a Que los pues muchos niños. de faltaría esos, mucho para que muchos. votaran, por Sí, ejemplo. sí, ¿no? exactamente. muchísimo. Bueno, ellas, todas las mujeres pudieron haber votado siempre, porque era ser mexicano. Había una contradicción ya de origen. Sí, Ser mexicano o sea de que, nacimiento. pues sí, Sí. pues entonces todo el mundo somos mexicanos de nacimiento, hombres y mujeres. Sí. O sea, eso es parte de la cuestión cultural, ¿verdad? O sea, de las barreras culturales, sí, que en términos del derecho humano, todavía hacen que algunas situaciones sean invisibles, que no queden claros, o por ejemplo, todo este gran trabajo con las personas con discapacidad que se viene haciendo, personas invisibles durante muchos años. Durante mucho tiempo. Sí. Oye, ¿y cómo se origina entonces? A ver, hay un acuerdo internacional en Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Dices tú que tiene mucha importancia América, justamente. América, precisamente por eso, estos son los antecedentes. Estos antecedentes de los que te hablo, acabamos de tener una plática de un gran jurista, el cónsul, el embajador de Ecuador, aquí en México. Muy buena. El embajador Galo. Es el de los primeros juristas a nivel internacional que yo escucho que rescatan a Latinoamérica no como exportador de mano de obra, no como exportador de materias primas, sino que hay juristas, ¿sí? Mariano Otero, por ejemplo, nosotros en términos del derecho de amparo, que el derecho de amparo, ¿verdad? Es prácticamente protección de derechos humanos, ¿sí? Sí, lo que pasa es que a partir del reconocimiento de los derechos humanos se desprenden una serie de derechos y garantías, porque el espectro pues abarca todas las áreas de convivencia humana, todos los procesos de relación social, todos los ordenamientos que regulan la cotidianidad. Y esto de los derechos humanos en América, quizás si dices tú, bueno, pero ¿qué pasa? No, ellos decían, los liberales de esa que crearon esta constitución, no basta que se legisle para que se cumpla. Que eso si lo traducimos o lo traemos a nuestro contexto, ¿verdad? Tenemos nosotros, nuestro país, un entarimado jurídico tremendo. O sea, constitucionalmente, leyes para los niños, las niñas, convenciones. Sí, pero además aclárame una duda. ¿Esta Declaración Universal de los Derechos es vinculante? ¿Es un acuerdo, o es una declaración exclusivamente, o es un compromiso? No, ya ha sido... O sea, tienen que... Un hecho. Es vinculatoria. Sí. Vinculatoria porque está firmado... ¿De los países miembros o para todos? De los países miembros, Sí, o sea, de los eso... que ratifican. Es más, el artículo, el 30, no sé si lo tienes por ahí. Sí, en este sentido, en que un articulado de una constitución no puede ir en contra de un ordenamiento de esta naturaleza. No, o sea, México ha sido muy cauteloso en términos... Fíjate que hay una cosa curiosa. Nada más 2 sexenios no se han firmado acuerdos internacionales relacionados con esto. Echeverría y Peña Nieto. O sea, en el sexenio que acaba de concluir nos quedamos sin darle, ¿verdad? Por ejemplo, los adultos mayores. Hay un protocolo y un acuerdo internacional, ¿sí?, para proteger los derechos humanos de los adultos mayores, y nosotros no lo firmamos. No se avanzó en eso. No se avanzó. O sea, eso es lo que estaría pendiente, ¿verdad? Acaba de reunirse la semana antepasada en Marruecos el nuevo canciller para debatir, ¿sí?, el asunto de los migrantes, el Pacto Mundial de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes. Ese sí no es vinculatorio, ya lo firmamos, pero no es vinculatorio para ningún país porque todo el mundo está razonando, fíjate, el aspecto de la soberanía. Sí. Y mientras tanto, que las vidas, ¿verdad? Y déjame hacer un comentario que lo he hecho yo ahora muy seguido, pero hay que seguirlo haciendo. Sí, sé cuál. No es posible que en los pactos, que el mercado resuelva todo, ¿verdad? Ajá. Que el mercado, ¿verdad?, de los acuerdos comerciales, económicos, traten de resolver todo, ¿verdad? Sí. Pero ahí no caben las personas. O sea, el acuerdo que acabamos, trilateral que acabamos de firmar con Canadá y Estados Unidos, migración.
no se discutió. Es un punto vedado. Son sí temas más Y no somos, no es relevantes. privativo de nosotros, en todos lados. O sea, la aldea mundial acepta todo lo que el libre mercado propone, pero las personas no. Bueno, ese es un temazazo, porque nos lleva a un problema. Porque yo pensaba, bueno, derechos humanos, qué complejo, ¿no? Porque ante qué situación, por ejemplo, ante la diversidad ha habido una serie de modificaciones y cambios. Ante la justicia social o los derechos sociales, educación, alimentación, aseguro, derechos humanos ante la política y el gobierno con la diversidad que hay en el mundo. Derechos humanos ante la cultura y la religión, cuando los preceptos morales de una cierta religión implican un atentado a los derechos humanos, ante la equidad. Y Ante tú las lo acabas tradiciones también. ante las guerras, bueno, pero tú lo acabas de decir y me gustaría que pues tomáramos aunque sea unos momentos para este punto ante la migración, porque es un acontecimiento muy presente para nosotros por el flujo de migrantes que viene a nuestro país, y no digo que transitan y van de paso, vienen a nuestro país aunque ellos no lo sepan, porque al final de cuentas es muy probable que en su mayoría aquí se queden a residir. Eso plantea un problema, porque derechos humanos te dice que todo mundo tiene derecho al libre tránsito en su territorio sin que se lo puedan impedir, a salir de su territorio y a regresar a su territorio cuando así le plazca. Pero bueno, eso en algunos países no es posible, ni que salgas ni que entres a tu propio territorio de nacionalidad. Entonces tenemos un problema ahí que es de derechos, porque estas personas que son seres humanos, y vean ustedes, si hoy hay frío en la ciudad, imagínense estos pequeños que vienen acompañando a sus padres con condiciones de hambre y bueno, sin abrigo, ¿cómo la estarán pasando? A ver, pero no es ese solamente el problema. El problema es que sí están en una exposición y en condiciones vulnerables. El problema es que no tienen derechos. O sea, tienen derecho a la salud, tienen derecho... Sí. Tienen derecho a Sí, toda son- la alimentación. Son exactamente Tienen los mismos derecho derechos. de estar en este país. a que se les proteja. Tiene A los todo. mismos derechos que un Todo, mexicano. todo. Y tiene las mismas obligaciones que un mexicano. Exacto, Y tiene las garantías. claro. Digo, porque tiene Ya. los derechos. Mira, pero le podemos garantizar esa donde a vamos. esa persona Vamos a que va meternos a pasando ese por ahí, tema que acabas de decir. que está enferma y que acaba de perder una pierna. ¿Hay quien lo opere? Mira, Sí. vámonos a Está ese punto. obligado Vámonos el a ese Estado. punto que tú dices, porque es importantísimo. Precisamente cuando no se garantizan los derechos humanos por parte de la autoridad es Una cuando se violación. violenta el derecho humano. Y O sea, ahí entra la comisión. Y Ahí entra la las comisión organizaciones en sociales. asuntos de carácter municipal y estatal. En términos de las situaciones federales, las violaciones de funcionarios federales, sí, a los derechos humanos, nosotros podemos levantar la queja, pero la turnamos a la Comisión Nacional, sí. Pero eso es muy importante lo que tú acabas de decir, Ernesto, porque es ahí donde nosotros entramos con este trabajo de la Secretaría Ejecutiva en la promoción, en la difusión, en la formación y capacitación de funcionarios públicos y de sociedad en general. Y todo mundo. Mira, en estos años ya casi le dimos como 4 vueltas a los funcionarios públicos, si vieran nuestras cifras de lo que hemos hecho en esta administración. Pero, por ejemplo, en seguridad es demasiado inestable los grupos, porque Muy están fluctuante. purgando, se están yendo, capacitan nuevos, y eso, ¿verdad? Tiene Sí, la eso es. autoridad que darse cuenta que no es el mejor procedimiento. O sea, tienen que parar bien las antenas, vaya, porque una persona mal informada, mal capacitada en materia de derechos humanos va a seguir violación. cometiendo las mismas arbitrariedades que están consignadas en las recomendaciones que hemos hecho a los cuerpos de seguridad. Pues es que mira, voy a hacer un comentario muy burdo, ¿verdad? Pero es pertinente, porque la capacitación, la información, incluso la orientación moral que recibimos, en su mayor parte viene de WhatsApp. Digo,
Entonces las consejas y los remedios Las reflexiones. y las Todo reflexiones desde Facebook, todo eh, desde WhatsApp. están ahí. Entonces vamos en desventaja en esto de promover una cultura de protección de los derechos. Y vamos a las oficinas, vamos con los funcionarios, luego ese funcionario la semana próxima ya no está y está cometiendo arbitrariedades el nuevo que regresó. Pero sobre todo en la calle, simplemente las personas que estamos conviviendo con aquellos que en los cruceros nos detienen y vemos con desprecio, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué están haciendo? Que se vayan a su tierra si aquí no quieren ni podría frijoles. ser como una... Es que eso es lo que pasa, que es lo que nos encargamos prácticamente de esta área, de capacitar y de difundir. Pero yo digo que esa reacción es natural frente a cualquier tipo de persona y de cualquier tipo de persona. Es algo que no estamos acostumbrados frente a lo nuevo y es una reacción natural y social de las personas en donde lo nuevo, lo extraño es miedo. La mayoría de las veces, rechazo. Pero llevamos comentarios de ay, vamos, de odios xenofóbicos. Claro. Pero Sí, es lo que sí, comentaba. A los pobres de aquí de México. Ajá. ¿Por qué no le dan de comer a los pobres? Pero Porque es lo no que seguro para los comentábamos pobres. al principio de lo que usted estaba diciendo. vienen a con quitarme esta- mi comida y mi trabajo. Pero es lo malo de las redes Dale, sociales. Nosotros, en el mes de noviembre hicimos 2 ejercicios, uno con la academia y otro con las instituciones. Nosotros tenemos un programa de migración sin distinción en donde tratamos de meter a todo mundo, ¿verdad?, que esté haciendo algo a favor de los migrantes y lanzar las formas de coordinación y de comunicación necesarias Pues eso es para trabajar. Importantísimo, ¿eh? Porque mira, eso es política. ¿quién sabe La articulación. que la Academia de la Universidad Autónoma de Coahuila, de varias universidades privadas, no quiero decir nombres para no hacer Promoción. comercial, Es radio cultural, ¿no? Está bueno. y los reunimos, la gente de la Narro vino, ¿verdad? Eso Y, sí, ¿verdad? expusieron, ¿verdad? Expusieron cuáles eran sus actividades y sus proyectos de apoyo a los migrantes. La gente de medicina, tú te acordarás cuando estábamos chavos, que la escuela de medicina era hacia adentro, no tenía una proyección hacia afuera en términos sociales, y hoy a mí me dio un gusto tremendo ver todo lo que es la extensión, ¿verdad?, de difusión de sus servicios y hacia los social migrantes también. específicamente. La escuela y facultad de psicología, no se diga. Claro. Bueno, tú eres trabajo social, naturaleza ¿verdad? propia. Oye, ciencias de la comunicación, Comunicación. enfermería. También. O sea, ese es una cosa que la misma universidad debería también de parar las orejas y decir, o quién sabe, mejor a lo mejor hay que dejarlo así, ¿verdad? Hay muchas propuestas. Pero sí es importante que esto que hace la universidad, todo el mundo lo sepamos y todo el mundo nos coordinemos, ¿verdad? Sí, y no es para que nos elogien por los logros y resultados, no, porque es un deber. Precisamente. Es un deber. Es deber de Porque la no se universidad. pertenece. Cuando en la Declaración de Principios se dice que pertenece al pueblo, es por eso. Y que el servidor de servicio social, la extensión universitaria, es un ejercicio no de reciprocidad, sino de darle al pueblo lo que le pertenece. De por y para. ¿Es verdad? Eh, Bueno, Bueno. no sé, estamos ya a punto de nuestro corte institucional. Si quieres, para no interrumpir el tema, aprovechamos antes para enviar saludos a las personas y agradecer que nos están siguiendo también en Facebook Live. Le recordamos la línea de comunicación directo a cabina, es el 482-6995. También gracias a toda la gente que se está ya uniendo a la transmisión en Facebook Live y en todos sus comentarios en las redes sociales. Dice Vicente A. Gobea un Rodríguez. saludo. Un afectuoso saludo, compañero Ernesto. De la Anexa. Y un saludo también al amigo Claudio. Vicente Gómez. Dice Darío Saludos, Rubén, Vicente. Susi Guevara Lomelí, Juan Francisco López De Estrada, San Luis. Araceli Torres, Ulises Sánchez, Mari Carmen Duque, Mi hija. un saludo, y Silvia López Tinoco. Muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, pues entonces vamos a un corte.
Vamos a entrar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ya regresamos. Estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Les saluda nuevamente Ernesto Duque Padilla y también conmigo en el micrófono Zaida Morlet Villa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión Universitaria. Estamos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. El día 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos a propósito de la Declaratoria Universal de Derechos Humanos, de la un ONU. documento, sí, de la Organización de Naciones Unidas que se firma en 1948, pero se instituye en 1950. Entonces estamos llegando a los 70 años. No quisimos pasar desapercibida esta fecha por la importancia del tema. La discrepancia, decíamos, que hay en las declaraciones y ordenamientos, no solamente de los acuerdos internacionales, yo creo que en cualquier constitución, en cualquier ley fundamental de los países existen estas supuestas garantías. Pero digo la discrepancia porque hay una gran distancia entre lo dicho y el hecho. Entonces en eso estamos, tenemos que avanzar mucho en promover una cultura de conocimiento y respeto y promoción de los derechos. Y insistimos, estamos aquí con algunos de los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con Claudio Montoya, que recibimos nuevamente aquí en este segmento, y con nuestra amiga invitada, que no me aprendí su nombre. Fabiola Valderas. Fabiola, muchas gracias por estar. Usted está encargada de capacitación y promoción de esto. Así es, sí, del Es programa. nuestra responsable del programa Migración sin Distinción. Bueno, mira nada más, con ese tema cerramos el segmento, nos quedamos en ese tema anteriormente. Pero yo quisiera regresar a los conceptos. Fíjate, estaba leyendo otra vez el artículo primero. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y veo aparecer la palabra dignidad en varias partes. Es incluso desde donde viene el preámbulo o justificación, se habla mucho de dignidad. Un término complejo, porque es difícil, ¿no? Como que de establecer qué es la dignidad del ser humano. Bueno, yo tengo entendido que la dignidad es más que nada basarnos en el bienestar social, que se pueda alcanzar la felicidad o una calidad de vida de acuerdo al contexto que la persona desea y también que el contexto social te permite. Si la situación es muy de mucha vulnerabilidad, entonces ahí no se puede alcanzar del todo el bienestar social o la dignidad humana, pero por eso se trabaja para mejorar esos espacios. Pero siempre y cuando yo considero que es usos y costumbres de la persona y de acuerdo a su concepto de calidad de vida. Mira, la dignidad la aportamos los seres humanos, igual que los derechos humanos. Yo creo que es casi lo mismo, ¿no? El respeto, casi lo mismo, el valor de la persona. Pero es cuando, mira, yo puedo ser indigno cuando me comporto, ¿verdad?, de una manera... Como si no fueras humano. No respeto las leyes o normas o la moral existente. ¿Por qué? Porque, o la cultura, ¿verdad? Cuando yo no respeto mis formas, que la cultura, que la familia me ha ido, empiezo a perder esta dignidad. Pero solamente que yo violente en grado extremo el derecho de los demás, puedo perderla. Ok, eso es en un sentido negativo. Sí. Es decir, donde no soy. Donde sí soy, donde soy un ser humano, que me comporto con la empatía hacia los demás. Hacia los demás. Basados O sea, en el respeto. la empatía es un don también que no todos si todos sabemos qué es y todo el mundo lo tenemos, uh-huh. Pero hay veces que nos cuesta mucho utilizar. Pensar, sentir y con hacer. el otro, Y es sentir una por el cuestión, otro. claro, profunda, de reconocimiento del otro, porque el otro Dice- también es un ser humano, igual Franco que yo. Bifo, como una extensión viva de nosotros mismos. Exacto. Pero ese otro, ese semejante, que es a la vez de mi especie y de mi naturaleza, es también otro, que en términos del neoliberalismo capitalista
pueda ser un rival a vencer. Competencia. Cuando salimos todos los días a ganarnos el pan, como triunfadores o perdedores según las nuevas costumbres, porque además hemos perdido muchas garantías. Y ese otro semejante al que vamos a vencer, pues difícilmente lo vamos a ver con empatía. Voy llevando las cosas al extremo, Claudio, para que se vea lo complejo que es hoy en día tener una solidaridad, un sentimiento solidario hacia los demás y trabajar por el bien común cuando existe este clima de competencia. Es una de las cosas que además tienen que ver con derechos humanos. Por eso te decía yo, derechos humanos ante qué, por ejemplo, ante la política económica. ¿Cómo lidiar con eso? Cuando estos ordenamientos sí nos dicen que hay derecho a la libertad, derecho a la elección. Tendríamos que ver los dos tipos, o sea, los derechos que no se ven, libertad, honestidad, vida, o sea, los que racionalmente están puestos jurídicamente en la Constitución, y los otros, ¿verdad? Donde dame salud, dame educación, el ingreso, la alimentación, medio ambiente, ¿verdad? Esos son un tanto tangibles, porque no tengo salud y atentas en contra del otro derecho que no se ve, que es la vida, que está en el artículo 1 constitucional. Sí, es que tú dices, todo mundo, independientemente de raza, género, posición política, social, ideológica, edad, etcétera, tiene derecho a, y ahí viene la lista, la salud. ¿Quién te la garantiza hoy en estos días? Es precisamente tema que vamos a tocar en el próximo programa. Aquí a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Asistencia social. Sí. Bien. En México. O sea, y eso lo define muy claramente la ley de salud. O sea, el Estado, ¿verdad? Obligado que tiene las instituciones y la política social a mantener esa dignidad, ¿verdad?, del ser humano en términos no nada más de la ausencia de enfermedad, sino del cuidado integral, ¿verdad?, y preventivo hacia las personas. ¿Sí? Claro, ya, a ver, por ejemplo, tú hablas de valores intangibles, derechos intangibles. Por ejemplo, tú puedes decir la salud es tener la oportunidad de atender una enfermedad o estar en condiciones sanas, etcétera. Pero ¿quién te dice que el estrés no sea un problema de injusticia? Es que no está ligado, o sea, en cuestiones de salud no está ligado. Mira, ahí te va. Bueno, aunque también se puede incluir salud mental y sí. Derechos humanos desde la perspectiva de lo que hacemos los organismos públicos autónomos, defensores de derechos humanos. No vemos asuntos entre particulares en principio. Ah, mira, ¿sí? Ese es un detallazo, ¿eh? A ver, vemos los asuntos entre el particular y la autoridad. ¿Sí? Autoridad municipal, estatal o federal. Pero tú no ves un problema de conflicto entre particulares. La Constitución no me mandata hacer eso. Porque para eso están las instituciones que el Estado ha designado de todos los derechos. Si estamos hablando del derecho a la educación, están las escuelas y la Secretaría de Educación y todas estas. Entonces, el Estado tuvo la obligación de crear estas dependencias para que el particular o el ciudadano o la persona los alcance, para que los exija y para que los desarrolle. Para eso el Estado ha desglosado como que estas instituciones, organismos, dependencias. Entonces nosotros como organismo autónomo vigilamos que el Estado cumpla con esas funciones. Por eso es que no nos podemos meter en cuestiones particulares, porque el Estado está obligado a resolver, a garantizarlo, a proteger. Sí, a ver, ya te entendí. Por ejemplo, es como lo del caso del bullying y eso. Artículo en el bullying. A ver, el 5 dice que nadie deberá ser torturado, ni tener tratos crueles, inhumanos, inhumanos o degradantes. Y entonces, bueno, pero estas prácticas, las prácticas cuando las hace la autoridad,
para poder obtener determinada información y poder justificar el inicio, ¿verdad?, de un juicio, de una detención, ¿verdad? Eso está totalmente, bueno, está penado hasta como delito, Pero si a nosotros viene una persona y establece que fue torturado, por el simple hecho de que diga que fue torturado, nosotros estamos obligados a iniciar la investigación. Torturado por un funcionario público. Una dependencia, un funcionario público. Pero si los malandros lo agarran y lo torturan. Ese es un delito. Sí. Ese es un delito. Está la fiscalía. Sí, va una señora que y entonces ama de casa y dice, perdón, una doméstica. Es que mi vecina me sacó la lengua. Hay problemas, ¿verdad? Me hizo papá, ¿verdad? No, disculpen, señora, pero eso lo tiene que resolver con un juez de paz, como era anteriormente. Alternos, no sé ¿verdad? si ustedes se acordarán de eso, que el juez de paz era el que se encargaba de esas cosas. Pues, y ahora ya ha cambiado y modificado todo. Yo estoy muy joven para eso. No pero nosotros no. Nosotros no. Es que, por ejemplo... Artículo 4, nadie estará sometido a esclavitud. Bueno, pues eso ya tiene una garantía de muchos años. Ni a servidumbre. Pero tenemos prácticas, serviles. No, y de esclavitud. Y de esclavitud. Sí. Y de sometimiento, y de trata de blancas. Y de explotación a menores. Todo lo que y de explotación laboral. Todo lo que es laboral. Migración. Las jornadas de 12 por 24, no sé qué tantas cosas. Trabajo sexual, drogadicción. O sea, es un molote de cosas que se juntan, en donde aparece la tortura, en donde aparece la denigración. Todas estas cosas que nosotros vemos degradantes en el ser humano. Cuando se vinculan estos elementos, ¿verdad? Es evidente que ahí existen. Nosotros hicimos trabajo en la zona de tolerancia. Que ya está muy mermada, ¿no? Porque pues, el concepto de prostitución que yo dejé de ir como de hace 10 años. No te creas. Yo creo que más, Claudio, porque la está escuchando. No, sí, esas son prácticas de iniciación de preparatoria, ¿no? No, sí. No, pero te digo que hicimos todo un proyecto con Aida García, Aida García chavas Vadillo. de la Escuela de Trabajo Social, y logramos en principio que pavimentaran el lugar, bueno, con la gente, que se organizaran los loteros o los dueños de los lugares, locales, ¿verdad? Y que a la mujer, ¿verdad?, principalmente, no se le tratara como cosa. Fuera tarjetas rosas, fuera de migraciones, o sea, mínimamente, vaya, esa gente claro, tienen derecho. Está invisible a nosotros. Sí. Entonces, para mí me pareció formidable porque no nos tardamos un año, o sea, 4 o 5 meses se pudo hacer, pero había el apoyo, ¿verdad?, de la autoridad sanitaria y municipal. Ah, bueno. O sea, logramos eso, vaya. Oye, Claudio, pero bueno, esas son condiciones de éxito. Yo veo las noticias a diario y detrás de todos esos secuestros y de todos esos crímenes hay unas condiciones de tortura y de trato que, digo, no sé cómo le entran ustedes a tanta cosa. ¿O a qué alcanzan a llegar? Mira, nosotros ahorita hemos casi en 5 años y medio, que si tenemos 26 o vamos a completar 27 años, los otros 22 o 21, casi vamos a hacer la misma cantidad de recomendaciones. Ok. Sí, o sea... Esa es la salida del proceso de ustedes. O sea, nosotros hemos hecho... la denuncia y sale una recomendación. No necesariamente, queja, porque cuando entra la queja, todavía se hace la investigación por parte nuestra y puede haber un punto de encuentro, de conciliación, ¿verdad? No vamos a ir a conciliar la violación del derecho humano, sino vamos a hablar de la reposición del daño y de estas situaciones, ¿verdad? Pero casi esas, bueno, pues se dejan, o simplemente cuando la persona quejosa ya no se presenta y se olvida de la queja.
Los migrantes están denunciando. Sí. Digo, quejándose. ¿Cuál es la palabra? Quejarse. Quejas. Quejarse. Ajá. Quejas. ¿Hay quejas de Quejas. parte de la población migrante? Sí. Sí, bastantes. Y van dirigidas a ciertas instituciones. ¿Cómo cuáles? Échale. Díganlo. Como, Digo, pues, estamos ejemplo, en un foro abierto. es ¿no? normal, la mayoría de quejas que llegan son contra el Instituto Nacional de Migración. Va, no, pero pues eso no y es ni un esas- secreto. La verdad es que ha habido una de Sí. abusos ahí que pregúntenle a Pedro Pantoja cómo les llegan Sí. la gente. Pero esa es una Pero, por institución, ejemplo, una autoridad. Sí, es lo que ha pasado, es lo que yo creo que pasa por lo que se violentan los derechos humanos. Porque en sí yo creo que que la sociedad en general tenemos un mal concepto, una mala interpretación de lo que es el Estado, y lo que es la autoridad o las figuras públicas que sirven para el Estado o para el gobierno. Sí, es correcto. Sí. Entonces todos creemos y sabemos, lamentablemente todavía, que algunas personas están como la divina garza y están ahí por dedazo, entonces muchas de las veces no entienden cuál es su función, del por qué y para qué están ahí. Se nos olvida igual a la sociedad en general del por qué y para qué se hizo el Estado y cuál es su función, que al final de cuentas es el bienestar social, y que ahora en la reforma del 2011 se ha ampliado lo que viene siendo el concepto de los derechos humanos. Se ha ampliado, no significa que no estaba, simplemente se ha así como Pero visualizado. eso va a parar muchas veces en incomprensión de parte de la población y en abusos de la autoridad. Exacto. Porque no solamente Porque son es de estos las dos institutos, partes. Ajá. son las policías locales, municipales, También. son las autoridades. Fíjate los, que trabajadores aquí- de ferrocarriles. aquí sí ¿Qué hay es lo que- que decía el licenciado así, Claudio? aquí sí hay que a mí me tocó hace 4 años empezar a ver las primeras reuniones de una mesa de trabajo en la Fiscalía de Protección a Migrantes, ¿verdad? Y era la Policía Municipal, y era los Cuerpos de Seguridad del Estado, y era la Federal, y era el Instituto Nacional de Migración. Al menos en Saltillo se ha diluido bastante, ¿verdad? Esta agresión hacia los migrantes por parte de algunos cuerpos de seguridad. La municipal, por ejemplo, ahora es más ecuánime en el trato, ¿verdad? Porque ninguno de estos cuerpos de seguridad está facultado, ¿verdad?, para llevarlos. detener Ah, y trasculcar o pedir documentación a los migrantes. Únicamente cuando hay acuerdos de coordinación con el Instituto Nacional de Migración para determinados eventos específicos, ok, sí. podrán intervenir, ¿verdad? Pero como apoyo nada más. Y a los indigentes. O, por Tampoco ejemplo, tienen, a o las sea, Marías. a las personas de la calle. Recordémonos O que incluso a los mismos aquí ya una ciudadanos. autoridad estatal Ajá. agarró a todas las A Marías todas, hace sexenios y se las llevó las a subió no un sé ni camión. a dónde, Ujú. porque Se veía fea la ciudad. se veía fea la ciudad. Se veía Ujú, fea sí, sí. porque como ahí en la calle Muy van a tirada. estar. La noche veía una pobre mujer con un niño y hacía mucho frío. El aire era muy, muy frío. Y es te da un dolor, hombre. No puedes tú evitar esa empatía ahora sí de ver una mujer ahí sufriendo, pidiendo caridad. Esa es nuestra sociedad. Y ese es un problema de derechos humanos. Porque Fíjate pues, no hay que oportunidades de No hay trabajo. igualdad ni oportunidades. Y Fíjate todavía que- vas y la corres. Pues, está. No, pues, Que es está- lo que estábamos viendo con lo de la Estamos asistencia bien. social, o sea, eso es lo que el tema precisamente que vamos a que tocar de cómo sin dejar de surge. hablar de Cuando los ahora a las derechos 4. humanos, Sí. Bueno, para que escuchen, porque asistencia esto lleva social continuidad. en México. Ajá. Específicamente. Y asistencia social que sea efectiva, porque en realidad también cuando se acerca uno, por ejemplo, a esos casos de mujeres, bueno, también hay trata de menores, o sea, a veces ni siquiera ellos son sus hijos y los andan ahí como que para provocar lástima. y No, para en la sacar- calle que no. Hay una Sí, cosa un- también ahí. Clones. Son muchas situaciones Sí. Clones, sociales les digo yo, que se han clones de influenciado. migrantes, de pedigüeños, Sí, de de todo, todo. o sea, Sí. yo al menos tengo ojo clínico para irlos. Ya sabes Sí, que ya no, de pero repente además más o menos los que uno somos se da de la idea, ¿no? ciudad Sí. vemos ahí siempre a la misma persona, Claro. ¿no? Sí. Luego vamos cómo va evolucionando su diabetes, ¿no? Que Ya llegan perdió en una pierna, ya bicicleta. perdió la vista. Hay un amigo que yo lo considero mucho del Ejército de Salvación, Sí, el un de- morenito, el del él. Kepi. Él yo lo conozco desde que era niño. Ujú. Ah, mira. Y ha seguido en esa actitud
Ya está, somos amigos y nos saludamos en los cruceros donde nos encontramos. Sí, Y él pero sigue ellos ahí. tienen un trabajo. Ellos tienen todo un trabajo importante, muy ¿no? importante. Digo, esas criaturas que harían Sin esos recursos. sin esos recursos. Puedes estar de acuerdo o no con el modelo. No, que si es de importación o no, pero date una vuelta y ahí hay criaturas que están siendo atendidas Que al mal final- Que Sí, están al final de comiendo, que cuentas, tienen comen salud, bien, que sí, tienen que están alimento, que protegidas. el están... objetivo se sigue que cumpliendo. ven por o sea, ellas. Y como es, hay muchas organizaciones, y es que hay que reconocer a la sociedad organizada. Mira, la sociedad civil y la sociedad social, ahora sí. Los porque organismos de la sociedad y también las personas a título individual. tenemos que reconocerles. Nosotros todo este año que acaba de concluir, nos dedicamos a fortalecer a la sociedad civil y a las organizaciones sociales. Porque ese es el elemento clave. O sea, la promoción de los derechos humanos, si no están depositados en esas organizaciones y en esos organismos, no se podrá desdoblar. Nosotros somos 9 gentes en toda mi área a nivel estatal. O sea, atendemos a 227,000 gentes anualmente. Y es que quieras que O sea, no, claro, entonces con esa gente es con la que con la que tienes puedes que trabajar, avanzar y pero, multiplicarte. mira, yo creo que esto tiene que ver incluso con el modelo de participación política, porque el esquema de participación representativa, a final de cuentas, nos hace que una vez terminada cierta campaña electoral nos olvidemos de la política pública y de la participación. Y no participamos en nada, ¿no? Y esto que tú estás mencionando es diferente y no estamos muy acostumbrados a entrarle todo a todos. Yo siempre que puedo recomiendo, usted participe en la sociedad de alumnos, participe en la sociedad de padres, participe en el comité vecinal de su colonia, participe en el grupo En la aquí de marcha, locutores sí, claro. de radio, de lo que quiera. Es la organización social. Es la organización. Sí, y debata. Y debata. Para mí, una sociedad que debate es mejor que una sociedad que solo participa. claro. Mientras no sea Sí, porque- debate de béisbol, pero- pues No, golpea y reprime, ¿verdad? No, sí, o sea, porque las ideas se tienen que debatir. Bueno, estas son algunas de las ideas con las que nosotros tratamos de celebrar estos 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que atañe a todo el mundo y que en su artículo primero dice, se los voy a volver a recordar, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Eso ojalá y así fuera. Vamos a despedir a nuestro auditorio, no sin antes saludar a nuestros amigos que nos siguen por las redes. Un saludo a Juan Francisco López Estrada, Víctor Maestro. Manuel García Lemus, un saludo. ¿Dónde está Víctor? Bueno, debería estar en Guatemala, pero sé que está de vacaciones, probablemente en una playa caribeña de alguna parte de América. Sí, Saludos, luego se dan muchos Víctor. lujos ellos. Sí. Darío Rubén. No, gente de mucho trabajo. No. Luis Ángel Mendoza Lascano, Mariano Catase, un saludo, Mari Carmen Duque, Silvia López Tinoco. Agradecemos también al licenciado Claudio Montoya de León, secretario aquí ejecutivo de los Derechos Humanos en el Estado, también a Fabiola Valderas Rodríguez, capacitadora y en la comisión, a Víctor Martínez en los controles, muchas gracias. Y lo invitamos a continuar con la programación de Radio Universidad. Ya viene Lori Fuentes con su programa Lumière, donde usted puede escuchar lo mejor de las bandas sonoras del séptimo arte. Y terminando, también los invitamos a continuar con Tu Derecho, se llama, ¿verdad? Su programa. No, es Voz y Presencia de la gente con derechos. Voz y presencia. Aquí mismo en Flavia, Radio pues, Universidad. Muchas gracias por su atención. No, muchas gracias, Flavia. Muchas gracias, Claudio. Y bueno, pues nuevamente te agradecemos por esta gentileza de venir, aparte del tiempo que ustedes tienen que dedicar a los demás y también en radio, darnos este espacio. Muchas gracias, Zaida. Gracias, licenciado. Muy buenas tardes.